Muchachos, buenas noches. Hasta el momento, Muy buenas noches, profe, ¿cómo ha estado? Hola, José. Buenas noches. que ¿Estás todavía no. trabajando? Sí, profe, Ah, bueno, pero acá vamos a estar si Dios quiere. bueno. ¡Oh, Fabián! Bueno, vamos a esperar. Yo creería que por ahí 3 minuticos a 4 y damos inicio. Bueno, señora.
Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este encuentro sincrónico. Hoy vamos a ver el tema de programa y plan de auditoría. O sea que vamos a abarcar todo el capítulo 5 de esa norma ISO 19011 versión 2018. Pero antes de eso, yo voy a estarles compartiendo, digamos, algunas cosas que he notado cuando han enviado las actividades, ¿sí? La última actividad que está, bueno, la segunda actividad que está propuesta más bien es el perfil de ese auditor. Entonces, voy a mostrarles y después de eso hago la retroalimentación y prosigo ya para iniciar como con el tema de hoy. Voy a compartirles pantalla. Primero estoy buscando los archivos. Como para poderles mostrar. Bueno, entonces voy a ahora sí compartir. Listo. Ustedes tienen un primer caso, que es una institución de educación que diseñó e implementó este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo desde hace un año y por este mes la institución está en la formulación de un programa de auditorías y espera hacer una buena definición de esa persona auditora, es decir, del perfil, con el fin de obtener unos beneficios en los hallazgos detectados. Varios de los procesos por auditar cuentan con personas conflictivas que distorsionan los mensajes en la comunicación, en especial cuando se le detecta alguna falla en el proceso. Además, la institución cuenta con 8 procesos por auditar, entre los que se debe leer bastante y comprender la información para obtener claridad en el contexto de la auditoría. De entrada, el caso ya nos dice varias cositas que se debe tener, digamos, una buena comprensión lectora y que fuera de eso, nos dicen que tenemos que tener como algo, un buen nivel de comunicación porque se presta para distorsionar los mensajes. Es decir, que ahí hay un conflicto. Hay que tener esa habilidad de comunicación asertiva. En la parte de educación, recuerden que esta parte para el perfil hace referencia a qué? A educación formal, ¿sí? Bachiller, que yo pueda ser o técnico o tecnólogo o profesional o que tenga una especialización o que tenga una maestría o que tenga un doctorado o un postdoctorado, en fin. Si yo de entrada estamos, por ejemplo, auditando en esa institución educativa X y vemos un perfil de educación que dice educación básica primaria y secundaria.
O sea que puede tener hasta quinto de primaria, lo que yo entiendo. Y que puede ser, tiene que ser también bachiller. Listo. Tiene que ser un técnico, tiene que ser un tecnólogo y que tiene que ser un profesional. Si ustedes ven este perfil descrito, digamos, de esta manera, ¿qué encuentran ustedes como auditor? O sea, al revisar esa hoja de vida. Profe, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Profe, pues pensaría yo que con solamente, digamos, describir su perfil como profesional en seguridad y salud en el trabajo sería como suficiente, porque pues si ya es profesional quiere decir que ya está por encima de la tecnología, de su técnico y que obviamente pues tiene su bachiller completo, pensaría yo, ¿no? Ujú. Gracias, Sandra. ¿Alguien tiene? Hola, Buenas, Alejandra. hola, buenas noches. Pues no sé, yo pensaría que de pronto en la parte de educación está pensando pues como que debe cumplir esos rangos. Creería pues que si se pone ahí que educación básica, primaria y secundaria es que si con solo ser bachillerato podría ocupar ese cargo. Pues no sé si Ujú. estoy errada o qué. Ya te voy a decir algo. Bueno, ¿y Listo, alguien gracias. más? Bueno, auditores, entonces les comento. Yo voy a hacer la auditoría de esa institución educativa y me encuentro que para el perfil del auditor yo tengo, o sea, tengo que ver reflejado en una evidencia donde esté el diploma de primaria, hasta quinto de primaria, donde esté el diploma o también el certificado, bueno, más bien el acta de grado, ¿sí? Diploma o acta de grado, que tenga secundaria, o sea, bachillerato. Fuera de eso, esa persona me tiene que mostrar el diploma o certificado que sea un técnico. Fuera de eso, tengo que encontrar en esa hoja de vida que esa persona sea un tecnólogo. Y fuera de eso, tengo que encontrar en esa hoja de vida que sea un profesional. Si ustedes lo colocan así, quiere decir que al momento de auditar tenemos que encontrar una, dos, tres, cuatro, cinco certificados o evidencias que especifiquen esto. Y tiene que decir profesional en seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, técnico en seguridad y salud en el trabajo. Para eso existen los conectores lógicos. Por ejemplo, educación básica primaria o secundaria o que sea técnico o, ahí eso parece un cero, o que sea tecnólogo o que sea profesional. Entonces, así ya no amarran, digamos, el perfil. Está abierto en donde ustedes están solicitando cualquiera, o sea, una persona puede ser solamente eh, tener básica primaria y puede ser ya estar, digamos, haciendo esa auditoría en esa institución educativa, ¿sí? Sin necesidad de que tenga un técnico, un tecnólogo o un profesional. Esa es una de las observaciones que les hago. La otra observación es como decía Sandra, pues si ustedes ya piden un profesional, no necesita ya esto, porque digamos, nosotros sabemos aquí en Colombia que para nosotros llegar a estudiar un pregrado, tenemos que pasar por una primaria, una secundaria, algunos nos brincamos ya a ser profesionales, otros pasan por un técnico, otros pasan por un tecnólogo. Entonces, esa es otra. No hay necesidad de escribir como todo esto, sino que se quita y se deja solo delimitado ser profesional. Sí, Juliana. Entonces, en esa situación, tanto Sandra como Juliana tienen razón. Esa es como la recomendación que les comienzo a dar. O utilizar conectores, que esa es la otra. Otra cosa importante, si uno de entrada sabe que vamos para una institución educativa donde la mayoría son docentes, que uno sabe que el gremio de docencia no es tan fácil, por lo mismo, miren lo que está diciendo acá el caso. Se distorsionan los mensajes. Un docente es difícil de manejar.
porque se les sube como el ego, por así decirlo. Y si ustedes de entrada llega, o sea, un auditor llega con solo una básica primaria, donde la docencia, por ejemplo, si esto es un colegio, tiene que ser como mínimo un profesional. Entonces, imagínense a una persona que solo tenga quinto de primaria haciendo una auditoría a un docente que ya es profesional o un docente que tenga una especialización, por lo general estudian o tienen maestría para poder ascender a grados del escalafón. Entonces, no les va a gustar. De entrada, ese auditor, por ser, digamos, tener una educación solo hasta quinto de primaria, no va a ser aceptado, ¿sí? Y se va a presentar problemas al momento de la auditoría. Entonces, bueno, esa es otra. Hay que mirar bien. En otros casos encontré que me dejaban educación profesional, pero profesional ¿en qué? Entonces yo digo aeronáutico, civil, o sea, está muy amplio. No es tan bueno dejarlo tampoco tan amplio en este perfil del auditor, porque quiere decir que cualquiera que tenga un grado de, o sea, una escolaridad de pregrado, puede auditar esa institución educativa, cualquiera. Yo, por ejemplo, que sea, no sé, me voy a inventar algo, que sea un profesional en culinaria, un veterinario puede ir a auditar una institución educativa. Esa es la otra. Hay que mirar el contexto, digamos, eh, de la empresa o de la organización. En la parte de formación, está bien. Curso de relaciones interpersonales, es muy acertado que lo tenga. Por ejemplo, un curso, si me dice ya de entrada que debe leer y bastante y comprender, pues no sé, un curso de lectoescritura o comprensión lectora, se le puede solicitar en la formación. Sin embargo, al momento de auditar, quiere decir que nosotros en esa hoja de vida tenemos que encontrar una formación que diga así, curso de relaciones interpersonales e intrapersonales. Si no está, de entrada ya hay un hallazgo. Hay que saberlo, digamos, para ustedes que se están formando como auditores, esto les, como que les permite saber que así es como lo que nosotros vamos a empezar a buscar evidencias. Aquí me pide que sea un auditor en sistemas integrados. Bueno, tiene que tener, es acertado el curso, ¿sí? Y yo le solicito en la hoja de vida o verifico que tenga esa persona un curso en sistemas integrados de gestión, específicamente en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Otro caso que yo vi, que alcancé a ver, es que en la formación colocaban especialista, algo así, especialista en no sé, no recuerdo en qué. Recuerden que lo que es especialista, maestría, doctorado, eso es educación formal. Esto es formación para el trabajo, lo que antes se conocía como educación no formal. Es referente a esto. En la parte de experiencias, me dice que experiencia en auditorías y como observador en auditorías. Pero me dejó también muy amplio el campo. Entonces acá, experiencia en auditorías, una, dos auditorías, tres, ¿sí? O observador como auditorías, en auditorías, una o dos, tres, bueno, hay que especificar. Como mínimo una, ¿sí? Ah, es que yo quiero que sean cinco, pues les cuento que es difícil encontrar 5 certificados en donde me demuestren la experiencia como auditor. A no ser que sea una persona que lleva muchos años haciendo auditoría, entonces ya cambia. También tienen que mirar eso. Y aquí, pues, habilidades ético, capacidad de trabajo en equipo, buen observador, empático, analítico, está bien. Aquí se pueden también colocar, digamos, los principios de auditoría, pero está bien. Bueno, y aquí, digamos, en este caso,
que es la compañía de alimentos, sucede lo mismo, ¿cierto? Entonces recuerden, especificar o colocar o conectores sería como la recomendación. Listo. Acá, por ejemplo, en la experiencia, si ustedes se dan cuenta, voy a pedir en esa hoja de vida que tenga experiencias como las auditorías internas. Listo. Con tal que, yo digo, con tal que aparezca una, aunque el perfil no lo diga, pasa. Pero me dice que sea externas, o sea, auditor de tercera parte. Es decir, que tiene que ser un auditor que trabaje en Iconté o en Ubreveritas o en CGS o en Coalicer, que son los entes certificadores o acreditados por la UNAC o otro tipo, pues otro ente que esté acreditado por la UNAC. Esa persona puede pasar en este, digamos, perfil del auditor. Del resto, si no tiene esto, no pasa porque me colocaron un conector lógico que es I, o sea que sí o sí debe tenerlo. A diferencia, si yo coloco, por ejemplo, IO, o sea, I o puede tener alguna de esas dos. Auditorías anteriores sobre la norma, está muy, no sé a qué se refiere solicitando esta información, está muy ambigua. Y experiencia normativa vigente. Uno cómo le mira a una hoja de vida o a una persona una experiencia normativa vigente. Entonces, como auditores nos quedamos como, ¿cómo hacemos eso? ¿O qué es lo que hace referencia a la empresa, en este caso la de alimentos, frente a eso? Entonces acá vuelve y juega. Pues esto no nos permite o no nos da información relevante. Y eso es pues lo que pude encontrar de pronto en lo que he podido revisar. El otro tema de experiencia que encontré fue que me decían, por ejemplo, que tenga experiencia en, supongamos, manipulación de alimentos. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años, 3 años? Bueno, entonces ahí sí es recomendable. Cuando en las empresas se crean este perfil del auditor, y ojo que esto lo pide este sistema de gestión, que estas auditorías sean realizadas por personal idóneo, y una de las formas como demostrar, digamos, ante esa auditoría quién es el personal idóneo es tener el perfil definido. Entonces, deben hacerlo, recuerden, dentro de esto, educación, formación, experiencia y habilidades, y fuera de eso, saber qué colocan. Porque si, digamos, colocan un perfil acá y llega otro auditor y va a revisar y hace, digamos, todo el proceso de auditoría, cuando llegue la segunda auditoría, que es para el otro año, pues ese auditor contrasta, por así decirlo, este perfil que se creó junto con esa hoja de vida de ese auditor que estuvo en el año 2020. Y se va a dar cuenta que no coincide. Entonces ahí van a tener un hallazgo dentro de esa empresa. ¿Está claro, digamos, esta parte? Sí, muy claro. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar al capítulo quinto. En el capítulo quinto nos habla todo de lo que es la gestión de un programa de auditoría. Nos da unas generalidades que se debe establecer. Empieza ya ahora sí a hablarnos del programa auditoría y que se pueden incluir auditorías que traten uno o más normas. Es decir, que en un programa podemos tener varias auditorías planificadas para varios sistemas de gestión, sea el de calidad, sea el ambiental, seguridad de la información, en fin.
¿Qué también nos dice? Que debemos tener la extensión de ese programa de auditoría, que se debe basar en qué, en el tamaño de la empresa, en el contexto de la empresa, en la naturaleza y su funcionalidad y complejidad. Hay empresas que son tan grandes que uno tiene que hacer muchas veces varios programas de auditoría, porque en un día no sale. En el caso de múltiples ubicaciones o sedes en diferentes países, o cuando hay funciones importantes contratadas externamente y gestionadas bajo el liderazgo de otra organización, se debe prestar o se debe colocar como un mayor cuidado frente a esto. También van a encontrar que a veces las empresas, por ejemplo, tienen tercerizado. No, es que yo tengo tercerizado el área contable, o yo tengo tercerizado el área de transporte, o yo tengo tercerizado el área de nóminas, ¿sí? En fin. Entonces, en ese caso, ustedes como auditores deben saber, pueden hacer un programa de auditoría para esa unidad tercerizada, ¿sí? O lo pueden contemplar, pero deben tener una muy buena planificación. Para comprender el contexto del auditado, el programa de auditoría debería tener en cuenta del auditado quién. ¿Quién es el auditado? El cliente, ¿sí? A quién le vamos a ir a hacer esa auditoría. Los objetivos organizacionales, las cuestiones externas e internas pertinentes, o sea, cuál es su contexto, las necesidades y expectativas de esas partes interesadas. En algunas ocasiones hay empresas que, digamos, son subcontratistas de otra empresa, de una empresa más grande, y resulta que tienen, digamos, la necesidad de que le hagamos esa auditoría a esta empresa. ¿Para qué? Para demostrarle a ese contratista que ellos sí están cumpliendo, por ejemplo, las normas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí estarían las partes interesadas, que sería esa empresa grande. Los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información que nos solicita. Bueno, en el tema, por ejemplo, de planificar ese programa auditoría, en algunos casos también se audita, digamos, a sus proveedores externos y se prepara para contribuir con esos objetivos organizacionales, que es lo que busca. Se debería dar una prioridad, por ejemplo, en la asignación de esos recursos y los métodos que se están utilizando inherentes a obtener unos niveles de desempeño superior. Y finalmente, este programa de auditoría se debe incluir la siguiente información. ¿Qué es lo que no dice el decreto 1072? Cuando lo vimos en el primer encuentro. Ese decreto nos dice, bueno, ustedes deben planificar las auditorías mínimo a un año, pero pueden hacer más auditorías al año y deben tener un programa de auditoría donde contemple, por ejemplo, y empieza a dar el perfil de idoneidad de esa persona auditada, cuándo se va a hacer, en fin. Esta norma sí nos dice qué es lo que debe tener ese programa de auditoría y nos va a solicitar primero un objetivo del programa. O sea, ¿para dónde va esta auditoría? Y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo que solicita ese cliente, de acuerdo a sus objetivos organizacionales, a su planificación, a su contexto, podemos armar un objetivo de auditoría. Riesgos y oportunidades, que lo vamos a ver ahora sí, hoy. Y como acciones para abordarla. Alcance, que se refiere como a la extensión, limitaciones o la ubicación de esas áreas a auditar. El calendario, que quiere decir cuánto se va a hacer. El tipo de auditoría, entonces recordemos, primera parte, segunda parte o tercera parte. Criterios de auditoría, que es yo que comparo mis evidencias contra qué. Esto es demasiado importante.
Y finalmente, espérense un momentico. A ver, ¿me perdí o qué? Ya. Métodos de la auditoría a emplear. Con interacción humana, sin interacción humana. Hoy lo vamos a ver. Criterios para la selección de esos miembros del equipo auditor, es decir, el perfil de la auditoría, del auditor, perdón, lo que acabamos de ver, la segunda actividad. Información documentada pertinente. Bueno, aquí hace referencia, digamos, cuando uno necesita ir, supongamos, a obra, y en obra nos solicitan, vea, para usted ingresar acá, tiene que traer tapabocas. Para usted ingresar acá, tiene que traer un casco. Para ingresar, tiene que traer botas con punteras. Entonces, esos recursos, o más bien eso que se necesita, se debe especificar en ese programa de auditoría. O puede ser documentos adicionales que nos dicen, no, es que usted para entrar acá a campo debe traer un permiso expedido por el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Bueno, esos serían otros tipos de documentos. Entonces acá encontramos, digamos, todo el flujograma para planificar una auditoría. Entonces, en la parte del planificar de ese ciclo PHBA, que vemos también en el sistema de gestión, se ve en el proceso de auditoría. Entonces, se establecen los objetivos del programa auditoría. Se determina la evaluación de riesgos y oportunidades. Esto no lo pide el decreto del Ministerio de Trabajo. Esto es opcional, pero pues se los estoy mostrando. Establecimiento del programa auditoría. Y finalmente llegamos a la etapa de implementación del programa de auditoría. Se hace el seguimiento a ese programa, a ver si cumplimos o no, si es adecuado, si es eficaz al momento de hacerla, y finalmente se hacen las mejoras, que son como las lecciones aprendidas que uno tiene. En el hacer, que es la implementación del programa auditoría, se da el inicio de auditoría, que lo vamos a ver el capítulo sexto, la próxima clase, la preparación de esa auditoría, la realización de las actividades de auditoría, la preparación y distribución del informe de auditoría. Finalmente, se hace la finalización de la auditoría y después se realizan las actividades de seguimiento de esa auditoría. ¿Qué es lo que sale? Las acciones correctivas, preventivas y de mejora de ese proceso auditado. ¿Y qué es lo que nos pide, por así decirlo, el sistema de gestión? Cuando nos dice, deben comunicar a las áreas donde se encuentren los hallazgos para que ellos tomen las acciones pertinentes. Es este paso que piden acá. Para establecer un objetivo de ese programa de auditoría, ¿qué es lo que nos dice? Se debe tener o pueden considerarse lo siguiente: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pertenecientes al contexto externo o interno. Las características y los requisitos de los procesos, los productos, servicios y proyectos. Los requisitos del sistema de gestión. Las necesidades de evaluar los proveedores externos. El nivel de desempeño del auditado y el nivel de madurez de ese sistema de gestión. Los riesgos y oportunidades y los resultados de auditorías previas. Es decir, para crear un objetivo de auditoría hay que mirar todo el contexto de la empresa, escuchar a ese cliente qué es lo que realmente quiere. No, es que yo quiero determinar, yo quiero verificar, ¿sí? Pero yo quiero, lo que yo les contaba, yo quiero quedar bien ante ese contratante. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cómo voy a redactar mi objetivo? Lo otro, el objetivo también se redacta, o los objetivos terminan más bien en infinitivo, ar, er, ir, no en conjugaciones. Y lo otro es que si mi sistema de gestión ya ha tenido varias auditorías, digamos 3 ciclos de auditorías,
Es decir, por ejemplo, cada año hacen uno, o sea que ya iría a la cuarto ciclo, o sea, yo tengo que mirar si sigo con ese mismo objetivo de verificar. Ya es hora como de cambiarlo, ya es hora de puntualizar algo adicional. Y tenemos algunos ejemplos. Identificar las oportunidades para la mejora en ese sistema de gestión y su desempeño. Evaluar la capacidad de ese auditado. Evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y oportunidades y para identificar e implementar acciones. Cumplir con todos los requisitos pertinentes, por ejemplo, requisitos legales, reglamentarios, compromisos de cumplimiento, certificación en normas de sistemas de gestión, obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor externo, determinar la idoneidad, la adecuación y la eficacia continua de ese sistema de gestión, evaluar la compatibilidad y la alineación con los objetivos del sistema de gestión. Si se dan cuenta, a estos ejemplos van de acuerdo o estructurados a lo que realmente quiere la organización o lo que busca. Claro ahí de los objetivos, si tienen alguna pregunta ya saben que pueden escribir en el chat o que habilitan el micrófono. Bueno, ahora nos dice que no lo va a pedir el Ministerio de Trabajo, nada de eso, pero sí lo exige, digamos, esta norma. Determinar y evaluar los riesgos y oportunidades frente a ese programa de auditoría. Esos riesgos y oportunidades, vuelve y juega, ¿en qué se hace o con enfoque qué? A lo que sucede en esa organización, en ese contexto. Por ejemplo, pueden haber riesgos asociados a qué, como anécdota, las que me ha pasado, ¿cierto? Una vez yo fui a hacer una auditoría a una empresa de transporte y en esa empresa, pues yo pues tengo un portátil y me llevo el portátil cargado con bastante full y yo sabía que me duraba por ahí 4 a 5 horas más o menos, pero no sé por qué se descargó como ya terminando, o sea, me faltaba ya poquito, como una horita para terminar. Y el cargador no me funcionaba. Le dio por fallar, le dio por fallar. Eso para mí yo no lo contemplé, ¿sí? Y en ese momento se volvió como un riesgo, una incertidumbre, ¿cierto? Algo que falla. Otra vez con el tema de los tiempos. Por lo general yo trato de manejar unos tiempos de holgura, ¿sí? Adicionales cuando hago estos ejercicios. Pero en campo, pues digamos, yo había solicitado que al ir al campo, pues no fuera tan lejos, digamos, de la empresa para que me pudieran movilizar rápido. También había solicitado que no fuera en horario trancón, tipo 11 de la mañana, pero tocó hacerla más o menos como 10:30, salir de la empresa. Cuando salimos de la empresa, pues yo tenía contemplado de quedarme en campo por ahí 2 horas, observando, más que todo en campo se observa mucho, e interactuando con las personas, pero sin que vaya yo a ocasionar un accidente. Llegando al sitio donde ya me iba a encontrar con el primer auditado, antes de llegar, la líder de seguridad y salud en el trabajo, la persona responsable de esta empresa en esa área, pues se accidentó. O sea, nos accidentamos en el carro porque una buseta prácticamente le tiró ese carro encima a ella. Ahí perdí 1 hora y media esperando que se solucionara, que llegara a tránsito, porque yo ni siquiera sabía si dejarla a ella sola, ¿sí?
porque además se puso demasiado nerviosa y fuera de eso, no sabía dónde estaba la obra. Entonces yo decía, no, no conozco el sector, mientras llego tengo que irme, no llevo computadora a campo, pero sí trato de llevar como un morralito o algo y un cuaderno, pero yo decía, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, cuando pude llegar, pues ya estaban terminando, me tocó hacer un registro, mejor dicho, súper rápido, en media hora. Tuve que preguntarle lo esencial a esas personas que quería auditar. Entonces, esas cosas, digamos que a uno le sucede, es lo que se conoce como los riesgos que se dan en la planificación de esa auditoría. Aquí tenemos algunos. El fracaso al establecer un objetivo de la auditoría. Usted quiso un objetivo y no se cumplió lo que usted se proyectó. Los recursos, y en ese caso, pues, ahí sí que toca volver a hacer otra vez el ejercicio de auditoría porque no cumplió el objetivo. Los recursos insuficientes, por ejemplo, recursos en tiempo, en equipo o en la formación en el desarrollo de ese programa. En la selección del equipo auditor. Entonces, sabes que yo voy a auditar, yo como auditor líder tengo este equipo de auditoría, que son mis auditores de apoyo, pero elegí mal un experto técnico. Tenía que hablar mandarín y lo llevé y resulta que y él habla chino. Tengo eso. La comunicación, por ejemplo, en los procesos o canales de comunicación. La coordinación de la ineficacia de las auditorías dentro del programa de auditoría. El control de la información documentada que se determine de manera ineficaz. Entonces, tomo evidencias de algo que ya pasó, por ejemplo, de algo que fue muy antiguo, de enero, y no tomo evidencias de algo que pudo haber sucedido, supongamos, en julio. El seguimiento y revisión y mejora de los programas de auditorías anteriores, o sea, lo que yo llamo las lecciones aprendidas. La disponibilidad y la cooperación del auditado, la disponibilidad de evidencias a muestrear, es decir, que yo tomo evidencias o muestras que no cumplen lo que realmente yo me estoy preguntando. Por ejemplo, yo necesito determinar si en la empresa a todos les están dando por ejemplo, el tema de política de seguridad y salud en el trabajo, el tema de identificación de los riesgos. Y en esa empresa somos 500 trabajadores. En el proceso de auditoría, pues yo puedo tomar una muestra, pero resulta de que 500 solo pregunto a 2. ¿Ustedes creen que es como coherente 500 trabajadores y que tome una muestra solo de 2 personas para determinar si saben o no saben? No, no es No, profe, coherente. la cantidad de personas pues debería tener una muestra más grande. Exacto, muy bien, no es coherente, entonces uno a veces cae como en esos engaños. Hoy también les voy a mostrar, la norma da como 2 tipos de muestreo. Listo, entonces ahí va enfocado, digamos, al tema de los riesgos. Y las oportunidades hace referencia a las mejores. Por ejemplo, permitir llevar a cabo múltiples auditorías. Entonces, somos un equipo de auditores y resulta que esa empresa tiene calidad, seguridad de la información, tiene ambiental, tiene, bueno, esas, y sistemas de seguridad y salud en el trabajo, calidad y ambiental, y seguridad de la información. Entonces, son 4 sistemas. Es una oportunidad porque yo con un mismo equipo auditor puedo a la vez estar auditando todos esos sistemas de gestión, o sea, hacer auditorías integrales. Minimizar el tiempo y las distancias viajando, que era lo que yo les decía. Aquí tienen que ser ustedes muy estratégicos, porque las empresas por lo general a uno siempre lo llevan al restaurante más caro, ¿sí? Y el más lejos. Entonces, si la empresa queda en el centro de Pereira, lo llevan a uno a almorzar a Cerritos.
Entonces uno es feliz, ay, qué rico ir a almorzar allá, pero ¿cuánto nos demoramos en ir y venir? Y finalmente, digamos, la competencia del auditor es necesaria para alcanzar esos objetivos y alinear las fechas de auditoría. Es decir, que esa competencia se puede volver, por ejemplo, como una oportunidad, ¿sí?, o como un riesgo al elegir mal o tener un mal establecido el perfil de ese auditor. En la parte del establecimiento del programa auditoría, lo que nos dice la norma nos habla de unos roles y responsabilidades de la persona responsable en la gestión de ese programa. Y nos dice que la persona responsable en la gestión del programa auditoría debe establecer la extensión del programa, es decir, el alcance, ¿cierto? Hasta dónde quiere llegar o auditar. Determinar las cuestiones externas e internas, los riesgos y oportunidades que puedan afectar el programa auditoría. Asegurar la selección de ese equipo auditor y la competencia general para las actividades de auditoría, asignando ¿qué? Unos roles, responsabilidades y autoridades, y respaldando el liderazgo según sea apropiado. El establecimiento de ese programa auditoría, por lo general, lo hace el auditor. ¿Quién? Si tienen equipo auditoría, entonces el auditor líder. O en algunas ocasiones va a ser ese cliente de auditoría que le va a decir los parámetros para ustedes poder determinar el programa auditoría, o lo diseñan ellos y ya se ajusta, digamos, o de acuerdo a los cambios que se tengan de ese equipo de auditoría. Se establecen los procesos pertinentes, la coordinación, por ejemplo, y el calendario de todas las auditorías, cuándo se van a hacer, a qué horas. Se establecen los objetivos y los canales y los criterios de la auditoría. Se evalúan a los auditores, que fue el formato que les mostré en la clase pasada. Se establecen los procesos de comunicación, tanto internos como externos, según sean apropiados. Por ejemplo, no, es que me va a escribir a este correo, o todo lo que me vaya a decir, ese cliente de auditoría le va a decir, se notifica primero con el área de o calidad o seguridad y salud del trabajo o representante legal. La resolución de los conflictos y el tratamiento de quejas, cómo se va a manejar, el seguimiento de auditorías y la presentación de informes de auditoría. Entonces ya nos van hablando o nos van mencionando frente al informe de auditoría. Determinar y asegurar la provisión de todos los recursos necesarios. Entonces acá ya sabemos que hay recursos de tiempo, pero también hay recursos, por ejemplo, elementos de protección personal si necesitan, pero también puede haber recursos, como me pasó a mí, tecnológicos. ¿Qué tal uno en una empresa donde no hay ni un computador? En fin, y asegurar que se preparen y mantengan la información documentada apropiada en el momento que ustedes lleguen a hacer la auditoría, aunque eso a veces falla, pero se supone que cuando uno va a hacer la auditoría en esa empresa, debieron haber organizado como la casa, que es lo que uno dice. Hacer el seguimiento y revisar la mejora de los programas y comunicar el programa de auditoría al cliente de auditoría y según sea apropiado a las partes interesadas. Entonces, ese cliente te puede solicitar, digamos, algunas cosas. Yo lo quiero que lo hagan, por ejemplo, en Almacenes Éxito, pero solo el del Victoria, el de la 17. Ah, bueno, entonces ustedes como auditores generan el programa. Y finalmente, lo que ustedes deben hacer es reenviarlo a ese cliente para que ese cliente le diga sí o no. O sea, sí me parece que el objetivo es apropiado, el alcance, los criterios de auditoría o tengan modificaciones y se puedan hacer. La competencia de la persona responsable de la gestión del programa de auditoría nos dice la norma que debería tener las competencias necesarias para gestionar ese programa y sus riesgos y oportunidades, y las cuestiones externas e internas asociadas a la forma eficaz y eficiente, incluyendo que unos conocimientos sobre principios, que los vimos, métodos y procesos de auditoría,
las normas de los sistemas de gestión pertinentes y documentos de referencia, la información relativa al auditado y su contexto, por ejemplo, cuestiones externas e internas, partes interesadas, necesidades expectativas. Esto lo pide, digamos, la estructura de alto nivel de la ISO, pero el decreto 1072 no va a pedir eso, los requisitos legales y reglamentarios, en fin. Es decir, que la competencia de esa persona responsable de gestionar ese programa, pues, tiene que ser una persona que tenga bastante experiencia, que le permita identificar los riesgos y oportunidades que se pueden ver plasmadas. Además de manejar TICs, tecnologías de la información y comunicación, que es, por ejemplo, en la situación en que estamos. Digamos, una empresa en estos momentos puede estar siendo evaluada de manera virtual y la norma, digamos, lo permite. Bueno, ahora, ¿qué nos dicen? Establecimiento de la extensión de ese programa. Es decir, cómo vamos a delimitar, digamos, ese alcance. Esa persona responsable de gestionar ese programa de auditoría determina la extensión. ¿En qué? Tiene en cuenta factores como el objetivo, el alcance, la duración de esa auditoría, las auditorías que se van a llevar a cabo, el método de presentación de informes y las normas del sistema de gestión o normatividad legal también se puede tener en cuenta. La complejidad y la ubicación de las actividades que va a auditar, los factores que influyen en la eficacia del sistema de gestión, los criterios de auditoría aplicable, como por ejemplo los sistemas de gestión pertinentes, requisitos legales, los resultados de auditorías externas e internas. Si es externa es porque es una empresa que se está certificada a nivel internacional, que es la auditoría de tercera parte, los resultados de una revisión previa de ese programa, el idioma, ¿sí? La parte de cuestiones sociales y culturales. Por ejemplo, podemos llegar a una empresa donde nos digan, por ejemplo, en la costa es muy común que trabajen muy de mañana o finalizando la tarde. Un costeño no le va a aceptar, digamos, 11 de la mañana que alguien le esté preguntando algo, pues por el calor, y si estamos en campo, pues mucho más. O digamos, sea una zona en la que esté, digamos, el carnaval de Barranquilla y nosotros llegando haciendo auditorías. Entonces, a veces no se van a permitir por la parte cultural o en el contexto en el que estén. Las inquietudes de esas partes interesadas, como las quejas de sus clientes, los cambios significativos en ese contexto, la disponibilidad de las tecnologías de la información, la ocurrencia de sucesos internos y externos, los riesgos o oportunidades. Mejor dicho, en otras palabras, para nosotros formular ese contexto, o más bien ese alcance de esa auditoría, pues uno tiene en cuenta todas las cosas que hayan sucedido, que nos hayan contado ese cliente para saber qué necesidades y expectativas tenga, o que ustedes puedan verificar antes los programas de auditoría anteriores y así poder tener una idea y determinar. ¿Por qué? Porque muchas veces, supongamos, uno se dé cuenta que el año 2019 se presentó en esa empresa un accidente en la turbina no sé qué, tal. Entonces uno dice, bueno, se presentó un accidente tipo mortal, listo. Entonces hay que hacer énfasis o yo quiero llegar a hacer auditorías específicamente a esa turbina donde pasó el accidente. Entonces nos enfocamos hacia allá. ¿Qué encontramos nosotros? Que está bien. El alcance, todos los procesos de la empresa, ¿sí? O todas las áreas de la empresa. Puede también, o el alcance, solamente vamos a auditar los almacenes tales y tales. Ahí debemos ser como muy específicos frente a eso. Frente a los recursos del programa auditoría, aquí es donde nosotros definimos el tema de los tiempos,
el tema de recursos financieros, por ejemplo, si tenemos que movilizarnos a otra ciudad, a Cali, entonces vamos a solicitar esos viáticos, pero no solamente transporte, sino alimentación, sino también alojamiento, porque nos tenemos que quedar una noche allá. Determinar el método de auditoría, que ya lo vamos a ver, con interacción o sin interacción humana. La disponibilidad individual o global de ese equipo auditor, o si se requiere ese experto técnico. Los tiempos y costos de transporte, alojamiento, ya lo vimos. La extensión del programa, identificando riesgos y oportunidades. El impacto, por ejemplo, de las diferentes zonas y horarias. La disponibilidad de las tecnologías de la información. La disponibilidad de herramientas tecnológicas. Si estamos haciendo una auditoría sin interacción humana, o sea, virtual, pues que esa persona tenga al menos acceso a Internet, que tenga descargado Zoom o que tenga descargado Meet, bueno, por donde nos vamos a comunicar. La disponibilidad de información de los documentos de ser necesario y los requisitos relacionados con las instalaciones, incluyendo, por ejemplo, acceso. Son cosas que uno a veces olvida cuando cuando planifica una auditoría. Para entrar a X edificio yo necesito ¿qué? A un carnet. Bueno, entonces se supone que nosotros como auditores debemos gestionar antes de que llegue el día de la auditoría en ese edificio ese carnet y así sucesivamente. Llegamos a la parte ya de la implementación de ese programa. Y dice que una vez se establezca el programa de auditoría, se han determinado los recursos necesarios, los que vimos en el anterior capítulo, numeral, perdón. Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían, cuando la norma diga algo de debería, es como una recomendación, comunicar las partes pertinentes del programa de auditoría, incluyendo riesgos y oportunidades. Informar periódicamente el progreso usando canales de comunicación, definir los objetivos, el alcance y los criterios de cada auditoría individual, seleccionar los métodos de auditoría y coordinar y programar auditorías y otras actividades pertinentes, y asegurarse que los equipos auditores tienen la competencia necesaria. Proporcionar los recursos individuales o globales. Asegurar la realización de las auditorías de acuerdo al programa auditoría que planificamos. Asegurarse que la información documentada pertinente relativa a las actividades de auditoría se gestiona y definir e implementar los controles operacionales necesarios para ese programa de auditoría. Revisar el programa de auditoría a fin de identificar las oportunidades y mejoras. Bueno, esto ya lo vimos. Definir los objetivos, alcance y criterios de la auditoría. Entonces voy a ir un poco más adelante. Aquí nos habla de seleccionar y determinar el método de la auditoría. Entonces nos dice que la persona responsable de la gestión del programa, que es ese líder de auditoría, deberá seleccionar y determinar los métodos de llevar a cabo en esa auditoría de manera eficaz y eficiente. Dependiendo de qué, lo que nos programemos, un objetivo, un alcance y unos criterios. Las auditorías pueden llevarse a cabo en sitio o remotamente o una combinación de ellos. Y estos métodos deberán estar adecuados, equilibrados, o sea, no todo se puede hacer virtual, no todo se puede hacer, por ejemplo, de manera presencial, sí, pero no todas las veces vamos a estar entrevistando a una persona, podemos estar de manera presencial, pero observando. Y nos dice que cuando dos o más organizaciones auditoras llevan a cabo una auditoría conjunta del mismo auditado, que lo vimos, las personas responsables de la gestión de los diferentes programas de auditoría deberán estar de acuerdo con los métodos de auditoría y considerar las implicaciones. Entonces, supongamos, Sandra tiene, digamos, la organización A y va a auditar a esa empresa X. Y llega José con la organización B y también va a auditar.
Es decir, que tanto Sandra y José tienen que ponerse de acuerdo en los métodos de auditoría y en qué momento van a interactuar, no que lleguen los dos al mismo tiempo, donde una persona y esa persona pues colapse porque no sabe si ponerle cuidado a Sandra o ponerle cuidado a José. Tienen que tener como esa comunicación. En la parte de la selección de los miembros del equipo auditor, quien lo hace es el líder de auditoría, teniendo que ese perfil del auditor, la competencia, la educación y la formación. Y él decide cómo hacerlo, de acuerdo, digamos, a su experiencia. Sandrita, Dime, Anita. hago acá un alto y aprovecho. Tengo una inquietud frente a quién tiene la competencia para definir esas características o ese perfil del auditor. Pues, digamos, el decreto 1072 dice que cada organización, inclusive en ese circular, que ahora se las muestro, 26, dice que cada organización o representante legal, en realidad, es el que define la competencia de ese auditor. O sea, lo dejo así. Y él asumirá sus responsabilidades. ¿Por qué digo así? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, un auditor que va a ir a riesgo 4 o 5, pues tiene que ser mínimo un profesional con licencia. Si va a haber algo de seguridad y salud en el trabajo, no va a poder ir un técnico, pero si ese representante legal no sabe, entonces él va a decir, no, pues que vaya alguien de la empresa, porque como además el decreto dice que no necesariamente eso va a incurrir en costos adicionales o gastos para su empresa, entonces va a decir, no, pues que vaya la secretaria y verifique, supongamos. Entonces ahí se ve, digamos, si no saben, se presta para eso. Y al momento de llegar el ministerio, pues le va a decir, bueno, ¿cómo así que el personal idóneo para auditar esa construcción fue llevarse a ser una secretaria, ¿cierto? O ser el COPAS, porque a veces también pasa eso, que al COPAS lo ponen a auditar y nunca han formado al COPAS como auditores. Entonces sí queda así abierto. ¿Y qué tan pertinente es que cuando a mí me contratan como auditor y me muestran el perfil, y yo soy consciente que el perfil está equivocado, por así decirlo, yo pueda sugerirle a esa persona que ha diseñado este perfil, darle recomendaciones frente a ese perfil, al mismo perfil que ellos han diseñado? Porque es que en el momento que llegue ministerio, por decir algo, un ente certificador, pues van a encontrar que están incumpliendo la norma. Uh-huh. Sí, eso sí lo podemos hacer. ¿Sí? Es lo mismo. Por ejemplo, lo que pasa es que ahí el ministerio sí le faltó, porque digamos, cuando el ministerio creó todo esto, pues dijo, bueno, para hacer el diseño tiene que ser alguien con licencia. Listo. Pero para hacer auditorías, pues no lo colocó en términos de licencia, sino que dijo que defina la idoneidad, ¿sí? Pero la idoneidad es tener eso, tener una experiencia, una educación y una formación y unas habilidades. Entonces, uno sí puede entrar, digamos, a sugerir y a refutar. ¿En qué? Diciendo también, por ejemplo, bueno, para el diseño lo hace una persona profesional, bueno, puede ser o un tecnólogo, un técnico, en fin, que sabe el tema. Y cómo para la auditoría se supone que el auditor sabe más, por así decirlo, tiene un estatus más alto. ¿Cómo va a ser una persona, por ejemplo, que solo tenga un bachillerato y no haya estudiado seguridad y salud en el trabajo? Hay que entrar como en esa confrontación.
diferente es, por ejemplo, bueno, vamos a hacer la modificación del perfil, vamos a hacer vamos a capacitar a este grupo de personas dentro de mi organización para que sean auditores. Van a ser auditores observadores, van a estar como con ese acompañamiento de alguien que ya realizaba auditorías, entonces ya cambia como un poquito. Inclusive podemos tener nosotros ser profesionales, ¿sí? Pero nunca haber hecho una auditoría. Por ejemplo, cuando yo empecé en esto de auditoría, pues digamos, yo entré a una empresa en donde me dijeron, bueno, usted va a manejar el sistema de calidad y va a ser también la responsable de recursos humanos. Listo. Y con el tiempo, como a los 6 meses, llegaba la auditoría de tercera parte. Esa auditoría de tercera parte que llegó, era una auditoría, creo que, de Bureau Veritas. Entonces ahí empecé a tener como esa experiencia, pero yo no pude auditar, digamos, a esa empresa internamente. Esa auditoría yo no la pude hacer. Entonces sí se contrató una persona que auditara a esa empresa y yo estuve como observadora, aprendiendo de esa persona. Y así pues va uno adquiriendo como horas, por así decirlo, de auditoría. Bueno, Jaime Andrés me pregunta que pues depende también el tipo de empresa que se da, porque hay empresas pues sí con riesgo 2 y son 10 trabajadores. En realidad, Jaime, lo que yo siempre digo, si nunca han hecho auditorías, es mejor que contraten a alguien, ¿sí? Se hace una contratación de un auditor interno, pero que es externo, ¿sí? Entonces hacen el proceso de auditoría y esa empresa pequeña aprende, por así decirlo. Entonces se le va adquiriendo al menos esa experiencia. ¿Por qué lo digo? Ahorita en un video que les voy a poner finalizando la clase, pues se dan cuenta que a veces uno no sabe hacer auditorías y se presentan errores. Entonces, yo siempre les digo, así sea pequeñita, tengo 5 trabajadores, pues es mejor contratar a alguien, al menos en su primer ciclo de auditoría. Y ya después determinar la empresa, pues si sigue, pero es muy costoso, o sea, para una empresa pequeña realmente un auditor es muy costoso, pues pagarlo. Entonces, sí, más o menos. Por ejemplo, un un ejercicio de auditoría en una empresa pequeña, así sean 3, 2, o en una empresa grande, uno termina cobrándole igual. Entonces, supongamos, voy a hacer ese proceso de auditoría en un día y medio y le puedo cobrar 1.500.000, ¿sí? A una empresa que tenga 20 o 30, pero ese 1.500.000 es el mismo que yo le cobro a una empresa, digamos, pequeña, tenga 10. ¿Por qué? Porque como el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pues hay que auditarlo todo. No se trata de auditar, digamos, los estándares mínimos, porque uno no va a auditar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es como lo mínimo que debe cumplir, pero detrás de esos estándares, antes de esa resolución 312, hay otras resoluciones anteriores y esas son las que realmente uno audita y se da cuenta. Entonces, ahí es donde no le sale costo-beneficio a esas empresas pequeñas. Bueno, entonces sigamos acá. En la asignación y responsabilidades de ese líder del equipo auditor para esa auditoría individuales, pues ese auditor líder se debe dar cuenta
cuando hagan esas auditorías, los objetivos, los criterios, el alcance, el proceso de auditoría, la composición de ese equipo auditor y los detalles de ese contacto del auditado, sus ubicaciones. Sí, bueno, Jaime, con mucho gusto. Bueno, los recursos necesarios, la información, el idioma, el contenido, en realidad todo lo que hemos visto desde atrás. Ya llegamos a la parte de la gestión de los resultados de ese programa de auditoría, que es cuando ya lo que yo llamo las lecciones aprendidas. Entonces, la persona responsable de ese programa de auditoría debe asegurarse que la evaluación del cumplimiento de los objetivos, esto es muy importante. Si colocamos un objetivo de una auditoría, pues nos debemos enfocar al cumplimiento de ella. La revisión y aprobación de esos informes de auditoría, la revisión y la eficacia de las acciones, la distribución del informe y determinación de las necesidades. ¿Quién hace el informe de auditoría? Lo van a hacer a ustedes. Son los responsables de hacerlo. La conservación, por ejemplo, de los registros. Hay registros que, digamos, desde el tema de auditoría se guardan. Algunos tienen que ver con el plan, el programa de auditoría, que ahora se los voy a mostrar. Los hallazgos, cuando uno, digamos, determina una no conformidad, que es un incumplimiento, pues se debe hacer un plan de acción. Y del plan de acción sale el análisis de causa. Así cuando se nos accidenta a alguien, tenemos que, o si nos tenemos un incidente también, pues tenemos que hacer un análisis de causa. Espina de pescado, el diagrama de árbol, los 5 porqués, en fin, para soportar. Lo mismo sucede cuando encontramos un hallazgo, esa empresa, eso ya no nos corresponde a nosotros, pero sí esa empresa debe hacer, por así decirlo, su análisis de causa. ¿Qué también guardamos de ese proceso de auditoría? Los informes anteriores. Cada empresa determina esos informes anteriores de auditoría, cuánto tiempo lo quieren guardar, pero eso de que se guarden 5 años, pues ya no tienen relevancia. Uno casi siempre guarda los 2 anteriores, por ejemplo, 2018, 2019, entre otros. Y en cuanto a los registros, pues guardamos los registros de la evaluación de la competencia, que fue lo que yo les mostré, los criterios de selección, eso sí, digamos, si auditamos 2019, tenemos que solicitarle esa hoja de vida a ese auditor, con todos sus soportes, los que digan esa hoja de vida y que deben tener coherencia con ese perfil de ese auditor que definió esa empresa. Y los criterios de selección, pues aquí digamos, hay varias, digamos, ofertas de auditores, pero eso casi no se pide más bien la evaluación de la competencia, es decir, cuando ese auditor termina su proceso, por ejemplo, es evaluado con ese formato que diseña cada empresa y se guarda también la hoja de vida con sus soportes. Finalmente se hace el seguimiento de su programa de auditoría para mirar, digamos, cómo va en el cumplimiento de ese calendario, ese desempeño de ese equipo auditor, cómo está, se siente el observador, cómo vemos también el comportamiento del observador, si el observador hace preguntas a ese líder, pues internamente, pero no en el momento de auditoría, sino que la hace por fuera, en fin. Y miramos algunos factores que pueden identificar las necesidades del programa, los hallazgos que encontramos, el nivel de mostrar la eficacia y madurez de ese sistema de gestión, los proveedores, los conflictos y los requisitos de ese cliente auditor. Finalmente llega la revisión y la mejora de ese programa, que es mirar los cambios que se tienen, por ejemplo, para el 2021 y se plasma. Y listo. Ahora sí, la próxima clase vemos capítulo 6.
pero voy a mostrarles lo que yo les había dicho. Aquí, los métodos de auditoría. Entonces, la norma nos dice que para hacer, digamos, para auditar se da dos opciones. Uno, en sitio o a distancia o remotamente, como estamos trabajando, digamos, algunos desde casa. Ahí en sitio se puede dar interacción humana, que es cuando que hacemos las entrevistas, completamos una lista de verificación y revisamos documentos y tomamos y hacemos muestreo. Y a distancia podemos realizar también entrevistas, observar el trabajo realizado. Cuando les decimos prendan cámaras, vamos a visualizar cómo están sentados, cómo es el tema de posturas, cómo es el manejo del extintor, en fin. Y podemos revisar documentación, pero digamos que nos muestren, ¿no? En sitio, sin interacción humana, revisamos los documentos cuando dice, me puede dejar ver o muéstreme tal cosa. Muéstreme la evaluación inicial, muéstreme el plan de emergencia. Comenzamos. Podemos realizar visitas a sitio, podemos completar la lista de verificación y podemos muestrear, hacer muestreo. Y a distancia se puede hacer revisar documentos cuando les decimos a las empresas muchas veces, y esto sucede mucho, que nos solicitan esa matriz de requisitos legales por correo electrónico, el auditor, y podemos también analizar los datos que nos dejen o nos muestren, digamos, con tiempo. Estos son los métodos. Y en el tema del muestreo, entonces está, ¿qué pasa con el tema de muestreo? Como auditores, nunca ustedes van a auditar el 100%, era lo que yo les decía. Uno no alcanza a auditar 500 personas, ¿cierto? Entrevistar a las 500, ni a las 100. A veces, si es una empresa pequeña, bueno, y eso que a uno se les escapa. ¿Por qué? Porque no está, se fue, lo mandaron por algo. Bueno, las empresas tienen sus cosas. Entonces, precisamente cuando uno le quiere preguntar a X trabajador, le dice, vaya, traiga el tintico, ¿sí? O vaya, hágame esta vueltica. Bueno, eso es como para que uno no les pregunte. Entonces, ahí utilizamos técnicas de muestreo. El muestreo, pues, digamos, lo establece, podemos determinar un tamaño de muestra, hay fórmulas para determinar el tamaño de muestra, estadísticos, que nos determinen. Si lo van a utilizar, la recomendación es que ustedes conozcan muy bien esa empresa, ese contexto de esa empresa, y lo puedan aplicar. No es que vayamos a llevar, digamos, la fórmula. ¿Cuánta población es? Ah, tal, espera un momentico, miro la Z, ¿cierto? La campana de Gauss y determino cuál es la muestra. No, uno ya lleva eso como auditor con anterioridad. Y hay varios tipos de muestreo, estratificado, aleatorio simple, en fin. Pero el que más nosotros utilizamos es el muestreo basado en el juicio, que es el que se determina, digamos, de acuerdo a la experiencia que se tenga, se determina de acuerdo a la complejidad de los requisitos, al grado de interacción de esos procesos, al grado de cambio. Es decir, que uno va determinando, por ejemplo, no, yo para darme cuenta si 500 trabajadores saben o no saben esta política, pues yo voy a tratar de entrevistarme con 200, ¿sí? Que ya es algo significativo. O más o menos uno aplica la fórmula del 30% de la población total. Entonces así lo determinamos. Voy a determinar, por ejemplo, las capacitaciones. Entonces, yo veo un programa de capacitaciones. Yo no voy a solicitar todas las capacitaciones. No, yo determino cuáles.
Entonces, las más críticas. Si es una empresa de transporte, pues yo miro seguridad vial, manejo defensivo. Si es una industria farmacéutica, no, pues capacitaciones que tengan que ver con TLBs, que tenga que verme algo frente al manejo de químicos, disposición final de residuos, postconsumo, bueno, y así sucesivamente. Entonces eso lo llevan a ustedes a determinar cómo se debe, por así decirlo, auditar y de acuerdo a esto. Entendido, digamos, acá el muestreo basado en el juicio. Sí, profe, claro que sí. Listo. Entonces, ese sí lo va uno pues identificando. Yo siempre digo, como auditores, ustedes van a tener como algo que se llama el ojo del águila, ¿sí? Uno tiene, cuando estén auditando, ustedes están colocando cuidado a esa persona que está hablando, pero en realidad uno está escuchando y observando todo alrededor. Entonces, si ven alguna anomalía que ha pasado, que esto, entonces, eso es lo que uno solicita para determinar si cumple o no. Vamos a ver un video, ¿sí? Para que ustedes vean más o menos cómo hicieron un proceso de auditoría en la ISO 9001, pues de calidad en la parte de compras, que nos va a servir también, y me dicen qué encontraron. Y después de eso, pues ya explico en qué consiste esta actividad para esta semana, que es hacer el programa y el plan de auditoría. Muy buenos días. Presento, mi nombre es Manuel Vázquez, auditor interno. Venimos a verificar pues, el proceso de compras. La idea es validar todo el proceso pues, para el sistema de gestión de calidad según la ISO 9001 de 2015 para verificar el proceso y cómo se están realizando los subprocesos de pago a proveedores y el proceso de proveedores. Le pido el favor que durante la auditoría pues, no contestemos el celular. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, cuando hace el proceso de la auditoría, pues tenemos una lista de chequeo donde vamos a revisar algunas partes del proceso para que por favor tengan pues, a la mano los formatos que los utilizamos en la caracterización en el proceso de compras y los documentos y registros que llevamos en el proceso para que usted los pueda verificar. Listo, ya en un momento los verificamos, vamos a iniciar con el proceso. Bueno, cuéntenme qué medios de comunicación manejan ustedes para dar a conocer sus necesidades de compra o digamos, los proveedores que necesitan para el proceso. Medios de comunicación. Bueno, nosotros tenemos varios medios de comunicación por vía telefónica, por orden de compra, por correo de solicitud. Y depende de quién es el requerimiento. Nosotros somos un proceso de apoyo, por eso de compras y un proceso de apoyo a los procesos adicionales de la compañía. Entonces, cada proceso adicional es nuestro cliente, ellos emiten hacen una solicitud, un requerimiento y se soporta por un correo o por un formato interno que tenemos y de esa manera nosotros generamos las órdenes de compra a los proveedores. Esos son los medios de comunicación internos y externos. ¿Manejan algún tipo de página web o plataforma? Sí, nosotros tenemos una página web, pero digamos que por ahí no tenemos comunicación con los proveedores.
es más con nuestros clientes. Por medio de correo electrónico y junto al correo electrónico existe una orden de compra. Correcto. ¿Cómo se realiza el control del proceso para escoger para escoger los proveedores que van a tengo acá el proceso dentro de tenemos un procedimiento. Este procedimiento pues está estandarizado y se llama el procedimiento de selección y evaluación y reevaluación de proveedores. Primero se selecciona y en un tiempo que tenemos pactado se evalúa para ver que siga cumpliendo con los requisitos que nosotros requerimos y luego, en otro tiempo, en otro periodo de tiempo, se hace una reevaluación. Nuestro Manuel, el procedimiento. Este es el procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. ¿Sí? Correcto. ¿Y qué características debe tener un proveedor? Aquí está dentro del procedimiento, están las condiciones que deben tener los criterios de selección, dependiendo si es un producto o servicio. Los criterios de selección aseguran que los proveedores de servicios están capaces de proporcionar todos los requisitos de la compra a través del formato de evaluación inicial. ¿Qué garantía tienen? ¿Qué disponibilidad? Si tienen soporte técnico, si están certificados con la norma ISO también, pues para darnos garantía de que están entregando un buen producto, certificado de calidad del producto o de la compañía que lo comercializa, condiciones de pago. Esas son pues las maneras en las que seleccionamos a estos proveedores. ¿Qué documentos utilizan ustedes para legalizar el proceso, para plasmar el proceso de compra? Documentos para legalizar. Los documentos para legalizar son los siguientes. Según nuestra caracterización, nosotros tenemos los siguientes documentos. Tenemos los procedimientos de compras, que es donde nos dice cómo debemos realizar la compra y quién autoriza la compra. Luego, tenemos el procedimiento de mantenimiento de esas compras, que es donde se revisan, lo que hablamos anteriormente, la revaluación del proveedor y se verifica si continuamos cumpliendo y si el mercado sigue siendo competitivo de este proveedor. ¿Sí? Hay unos registros, ¿no?, que corroboran estos documentos, unos registros, pues está la inspección de los productos, el registro de los proveedores. Ya, corte, sí, ingeniero. Listo. ¿Cuáles son los pasos del proceso de compra? ¿Cómo se inicia el proceso? Bueno, la caracterización del proceso está primero pues el objetivo para el cumplimiento de las normas y el proceso está aquí plasmado, ¿no? ¿Qué actividades se Bueno, del video que logramos ver o medio entender ahí, ¿qué notaron frente a ese auditor? Profe, pues lo que pude observar ahí del auditor, que una persona como que no está muy segura de las preguntas que estaba realizando. Ujú. Como prácticamente como tartamudeando o sí, no tenía como la confianza de realizar la pregunta a la persona que estaba auditando en este entonces. Así es, Eso es lo que pude observar. listo. ¿Alguien más quiere dar otro aporte? Buenas noches. Buenas noches. Se veía que no tenía como la disposición para hacer la tarea, como nomás uno ver como él sentado, como él estaba como incómodo al realizar las preguntas y todo eso, entonces no generaba como mucha confianza. Ujú, así es. Entonces, fíjense que ese cliente o ese auditado lo manipuló, o sea, podía haberle dicho, sí, yo lo tengo, hago mi proceso de compras de esta manera
Y lo que sí el auditado es, bueno, como que cuando uno vulgarmente le meten los dedos en la boca. Eso es lo que no deben hacer. Un auditor debe tener sagacidad, pero debe ser muy respetuoso. Entonces es una persona demasiado pasiva en el cual como que dudaba. Frente al tema de poder tener una mano, ¿sí? Digamos, esa norma con la cual a uno lo están auditando, que es el criterio de auditoría, en ese momento era esa norma ISO 9001, se puede hacer, pero uno no puede tampoco como auditor ponérselo así porque eso quiere decir o generar como, bueno, yo como auditado, pues me doy cuenta que ese auditor tiene en la mano, ni siquiera suelta esa norma, quiere decir que no está preparado. Entonces nosotros hacemos algo diferente. Tenemos una norma digital en la cual uno mientras va preguntando y va escribiendo, pues va consultando o hacemos las listas de chequeo, que eso lo vemos, eh, creería que el 15 de septiembre vemos lo de las listas de chequeo, que es cuando ya terminamos. Pero, digamos, eso se ve y eso se encuentra. Entonces, aquí el problema fue que ese auditado manipuló, se dejó manipular ese auditor completamente, tampoco se veía como tomando evidencias, sino como, sí, bueno, pero o al tomar evidencias uno debe escribir código tal si es una documentación que está codificada, tenemos que escribir quién dijo, abro comillas, ¿sí? ¿Qué fue? Entonces están hablando de la selección de proveedores. ¿Cuál proveedor? El del zapato, el del calzado. ¿Quién es el nombre del proveedor? Espera un momentico, ¿dónde está la referencia del pago? ¿Cómo se seleccionó? Y así sucesivamente, o sea, hacer unas contrapreguntas. Eso lo vemos el 15. ¿Listo? Bueno, ahora sí, digamos, adelanté como un poquito de lo que vamos a ir enfocando más adelante, pero sí voy a explicar finalmente qué es lo que ustedes tienen que hacer. Van a aprender a hacer un programa en plan de auditoría, que es la actividad para esta semana. Ya saben que lo pueden hacer grupal. Primero hacen el programa auditoría. Es decir, que esta actividad tiene dos formatos. ¿Lo tengo que hacer en qué? Teniendo en cuenta pues su empresa. Esta sí no les voy a poner el caso X, no, nada de eso es su empresa. Y van a empezar a diligenciar cada uno de estos espacios en blanco que piden. Nombre de la empresa, ciclo de auditoría 1, 2, 3, dependiendo fecha de elaboración del programa, supongamos 1 de septiembre. Fecha de realización de auditoría, supongamos 21 de septiembre o de noviembre. Tipo auditoría interna, en este caso, objetivo de la auditoría, lo van a construir, lo vamos a hacer con riesgos de la auditoría que se pueden presentar, oportunidades de la auditoría, ya saben que la norma da algunos ejemplos, el alcance de la auditoría, que la extensión van a auditar a todas las áreas o un área específica. Criterio de la auditoría, ¿qué vamos a tener en cuenta? El decreto 1072-2015 o vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la resolución 312 o otro tipo de resolución. Por ejemplo, vamos a hacer una auditoría al COPAS también. Entonces, tengo en cuenta la resolución 2013 de 1983. Recursos de la auditoría, ¿yo qué necesito? Portátil, tengo que ir a campo, entonces transporte, alimentación, en fin. ¿Quién va a ser el equipo auditor? Que ya lo vimos. ¿Y cuál es la competencia del auditor? Es decir, lo que tienen la actividad de la semana pasada. Entonces, esa es la competencia. Cuando ya tengan este programa auditoría, van a pasar al plan de auditoría. El plan de auditoría es algo mucho más detallado. Y aquí tengo tipo de auditoría, que ya lo hice en el programa, tengo fecha de realización de esa auditoría, tengo los objetivos, tengo el alcance. Es decir, que yo copio y pego. ¿Qué diferencia hay acá? Que yo voy a especificar a qué horas voy a hacer
esa auditoría y a quién. Eso es la diferencia entre el plan de auditoría y el programa, pero es todo el resto igual. ¿Qué hace uno? Cuando está auditando, digamos, uno hace primero el programa. Mire que la norma habló todo el tiempo del programa y ese programa se manda a ese cliente, a esa empresa. Esa empresa mira, sí, estoy de acuerdo, tal cosa, listo. Se hace el plan de auditoría y en la reunión de apertura, que lo vamos a ver la otra semana, ya uno muestra este plan de auditoría. Y ahí es donde comienzan, por ejemplo, a variar o a cambiar. No, es que el jefe hay que auditarlo a las 9 de la mañana porque él ya después tiene reuniones. O no, al representante legal hay que auditarlo tipo 4 de la tarde, que ya está aquí en la empresa. Es esto lo que uno cambia en esa reunión de apertura. Y finalmente, pues uno hace una reunión de cierre, que lo vamos a ver también en la próxima clase, y colocamos acá de pronto algunas observaciones frente al tema. ¿Está claro la actividad que tienen que hacer? Sí, profe. Listo. Es llenar esos campos. Bueno, es llenar esos campos y hagan de cuenta como si ya estuvieran ustedes haciendo, o sea, están programando esa auditoría a esa empresa. Entonces toman una empresa, si no la tienen, entonces hipotética, pero necesito que lo hagamos porque de esta manera, pues, digamos, ustedes se van a enfrentar. Eso sí nos toca a nosotros hacerlo, sí o sí, el programa y el plan de auditoría. Y ya en la próxima clase vemos lo que es capítulo sexto, que creo que es más cortico que el de hoy. Vemos, ahí hablan de reunión de apertura, reunión de cierre. Les muestro un ejemplo ya realizado de un programa de auditoría, de un plan de auditoría, para que tengan la idea. Y habla también el capítulo sexto de el informe, y esta sería nuestra última actividad. Entonces, todas esas actividades que hemos puesto tienen plazo para hacerla hasta el 13 de septiembre. Es decir, que tienen ya 12 días para hacerlas, todas completamente. Y el 15, que es ya la última clase de nosotros, ese día pues hacemos un ejercicio en el cual ustedes comienzan a hacer preguntas como si fueran auditores. Y terminamos la formación como auditores internos. Profe, tengo una pregunta. Pues es referente a las actividades. Las actividades que por decir ya se han subido a plataforma, por decir si algo quedó mal o no sé, ¿hay opción de corregirlas y volverlas a subir o ya se da una calificación a lo que se envió? Por lo general yo doy una calificación de una vez, ¿sí? Si la quieres corregir, listo, es válido. Pero recordemos que el SENA tiene una característica, ¿sí? Que aquí evaluamos como aprobado o no aprobado. Si bien, digamos, cuando yo veo que definitivamente sí están muy perdidos, ahí sí yo les escribo, no, tiene que volverla a hacer, ¿sí? Porque no cumple o no llegan, digamos, a una nota numérica como aceptable. Listo. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. ¿Sí? Y es muy chévere cuando ustedes lo hacen, por ejemplo, así como creo que ese era el ejercicio de Alejandra, cuando lo hacen porque yo les puedo retroalimentar, ¿cierto? Yo reviso y me sirve también, bueno, ojo que no vayan a hacer eso. Ajá. Entonces Listo. ayuda mucho para eso. Listo, bueno, gracias. Bueno, con gusto, Ale. Bueno, Anita me pregunta, ¿el equipo auditor se conforma para empresas de cuántos empleados? Bueno, en realidad el equipo auditor, digamos, no está estipulado para para cuántos empleados se crea. Es libre de hacerlo. Por ejemplo, si a mí una empresa me llama y es una empresa muy grande en el cual me pone como
requisitos. Vea, Sandra, yo necesito auditar esta empresa, pero que salga esto en una semana o en 3 días. Yo sé humanamente que yo no doy abasto. Entonces llamo a un grupo de personas que tengan la competencia como auditores y tengan experiencia también, y hacemos nuestro equipo auditor y ahí yo digo, bueno, yo voy a ser definitivamente la auditora líder o nombro a alguien que sea el auditor líder porque creo que, digamos, tiene esa formación o tiene más experiencia o está más enfocado en ese sector. Entonces, lo crea independiente. En ocasiones no hay necesidad de formar equipo auditor, sino que solamente aparece un auditor y no hay inconveniente frente a eso. Listo, Anita, con mucho gusto. Bueno, hoy nos fuimos un poquito más y así recuperamos, digamos, ese tiempito de la primera clase, que sí tocaba recuperarlo. Entonces, una feliz noche, que descansen y nos veremos el próximo martes. Profe, a Listo, usted profe, muchas buenas noches, gracias. muchas gracias. Bueno, chao Jaime, chao Alejandra. Profe, a usted muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego, compañeros. Gracias. hasta luego. Chao, profe, que estén muy bien. Chao, José.